Tribunal Constitucional. Por la parte demandante, el doctor Juan Walter Cifuentes Bustillos, y por la parte demandada, la doctora Carla Estefanía Bourdieu Zavalí, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Bien, señor presidente, señor magistrado, recurrimos en agravio constitucional a este digno tribunal con el propósito de que se revoque la resolución venida en grado expedida por la primera sala penal de la Corte Superior de Ancash, Huaraz. Señor presidente, la resolución de primera instancia y la segunda instancia que produce agravio constitucional no resuelve conforme a la ley 28.237. Esto es bajo la aplicación del artículo 2 sobre solamente preceptos y garantías constitucionales, vulneración de derechos fundamentales. Lo que hace esta resolución es hacer una descripción de la legalidad, ¿no?, de la forma de la ley o del procedimiento para motivar esta resolución y denegar nuestra acción de habeas corpus. ¿Qué es lo que refiere esta resolución de segunda instancia? La resolución de segunda instancia refiere que efectivamente mi patrocinado fue detenido por una orden de captura, fue sentenciado, ¿no?, y que el proceso se encuentra en un proceso de impugnatoria de nulidad. Por tal razón se ha aplicado el inciso 5 porque se ha sustraído la acción de la materia y porque además también nuestra pretensión, que es la demanda de acción de habeas corpus contra el auto apertorio de instrucción, el auto apertorio se ha subsumido en la sentencia. Esto sinceramente me causa bastante, cosas extrañas que suceden en la Administración de Justicia. Sin embargo, nosotros hemos planteado exactamente una acción de habeas corpus contra el auto apertorio de instrucción. Y el auto apertorio de instrucción, señor presidente, yo tengo a bien tenerlo acá en la mano, está referido fundamentalmente a que no está motivada. Y no está motivada, ya el Tribunal Constitucional lo ha establecido ya ha establecido una doctrina al respecto, de que efectivamente al haber instrucción, incluso los hechos que dieron materia a la denuncia y los hechos que son materia del auto apertorio de instrucción no son hechos típicos. Considero que son inclusive atípicos, porque solamente existe la sindicación. Lo que pasa es que cuando mi patrocinado es intervenido de la ciudad de Huaraz, lo llevan a la comisaría por sindicación del agraviado y después él sale. Señor abogado, dígame. ¿De qué delito le acusan a su defendido? En la imputación fáctica es por delito de robo agravado. Robo agravado. Inclusive la falta, la aplicación genérica de robo agravado no se encuentra en este auto apertorio de instrucción. A pesar que el señor juez dice que es el deber del juzgado realizar un encuadramiento de hechos denunciados con las respectivas hipótesis normativas del Código Penal, buscando su coincidencia tanto en su aspecto normativo así como también la observancia de nuestro ordenamiento procesal. Sin embargo, el tipo genérico del delito penal, del robo, no está en este encuadrado. Lo que hace esto es la parte genérica que dice artículo 189, inciso 2 y 4 del Código Penal. Esa es la parte genérica. ¿Y qué es lo que dice? Dice, circunstancias que encontraba libando con Rosa Gaseosa fueron intervenidos los inculpados Gilmer Omar Maldonado de la Cruz, John Jorge Clemente Morales, William Rido Villa Ascensios, Carlos Jaro Jacome. Quiere decir, por eso se ha establecido, y esto también lo ha reconocido el presidente, vinculantes inclusive, de que es necesario individualizar la conducta de la imputación de los hechos delictuosos de cada partícipe en el hecho delictivo. Porque si esto no es así,
los 4 entraron, los 4 asaltaron, los 4 le pusieron el cuchillo, los 4 serían... Entonces eso no es así. Tiene que hacer una descripción típica de la participación de cada uno de los que ejecutan el hecho delictuoso, supuestamente. Esto no ha sido así, no ha sido individualizado, consecuentemente incurre. ¿Cuál es la situación legal de su defendido actualmente? ¿Está detenido? Sí, señor, él es un profesor, está detenido. Él nunca, como le digo, salió en libertad a las 24 horas. El fiscal lo denunció y de ahí ordenaron su captura. Después de 5 años lo capturaron y lo sentenciaron. ¿Está sentenciado? Está sentenciado, señor presidente. Y culmino con esto, señor presidente. Bueno, es inmotivado e incluso, ya también el tribunal ha establecido, en el mandato de detención. El mandato de detención tampoco está motivado en la aplicación del 135. Yo culmino con esto, señor presidente, señores magistrados. 30 años como abogado litigante, y como considero de que el tribunal tiene por principio solicitar al Congreso una norma aplicativa en todo caso, de que no es posible que los magistrados, a sabiendas y conociendo de la doctrina y sabiendo de que efectivamente existen precedentes vinculantes, tengamos que llegar a este Tribunal Constitucional a efecto de reclamar justicia. No es posible que los magistrados, y ese adagio que dice, o ese dicho que dice, que otorongo no come otorongo, tengamos que llegar porque si no solamente porque un juez no tiene a bien abiertamente considerar que este autoapertorio de instrucción vulnera derechos constitucionales como es la libre motivación. ¿Cuál es su pretensión a través de este...? Nuestra pretensión es que se declare fundada nuestra acción de habeas corpus porque no está individualizado, no está motivado. Sería un habeas corpus conexo. Usted está objetando el debido proceso. Sí, el debido proceso justamente y la falta de motivación que ha establecido precedentes vinculantes este saldo del tribunal. Claro. Tiene la palabra la señorita procuradora. Sí. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, magistrados de este honorable tribunal. En representación de la Procuraduría Pública al Par Judicial, solicito sea desestimado el recurso de grave constitucional presentado por la parte demandante respecto a la demanda de habeas corpus que presentó con anterioridad. El demandante ha señalado, dentro de los argumentos que ha presentado, que él alega que el autoapertura de instrucción carece de la debida motivación. Asimismo, dentro de su escrito de demanda, él ha indicado que también solicita se declare la nulidad del mandato de detención. Al respecto, debo precisar que dentro del proceso penal principal tuvo todos los medios impugnatorios para ejercer su derecho de defensa y cuestionar dicho mandato de detención, situación que no realizó oportunamente, por lo tanto, deviene improcedente la solicitud respecto del mandato de detención en cuanto carece dentro de unos requisitos de procedencia señalados en el Código Procesal Constitucional. Respecto al autoapertura de instrucción, lo que en realidad pretende el demandante, pues actualmente existe una sentencia que condena al beneficiado por el delito de robo agravado a una pena privativa de libertad de 10 años, que actualmente se encuentra en el estadio se encuentra actualmente en la Corte Suprema por el recurso de nulidad que fue presentado. Debo precisar que este tribunal ha señalado con anterioridad que no resulta tendible dejar sin efecto un autoapertura de instrucción alegando la inexistencia de pruebas de la comisión del delito, que es lo que pretende y lo que ha alegado el demandante a través de este agravio constitucional, por cuanto es la etapa de instrucción es la que tiene por objeto reunir elementos probatorios de la realización del ilícito penal. Dentro del proceso penal principal, el juez evaluó los medios probatorios y decidió finalmente condenar al ahora beneficiado. Al respecto, la justicia constitucional no puede pronunciarse respecto a la imputación o a la calificación del tipo penal que se atribuye a los procesados, pues no puede abocarse a causas de tipo penal en tanto que no le corresponde. Adicionalmente, respecto a la revisión de los medios de prueba actuados en el proceso, no corresponde a la jurisdicción constitucional evaluar qué hechos causaron duda o qué hechos causaron certeza respecto a la valoración de esos medios probatorios, en tanto que la justicia constitucional no puede actuar cual suprainstancia para reevaluar dichos medios probatorios.
Por lo tanto, reitero mi solicitud de que sea desestimado el recurso de grado constitucional presentado por el demandante. Brevemente. Brevemente, sobre el primer punto, señor presidente, cuando mi patrocinado es detenido, como le digo, 24 horas salió de la comisaría, se denuncia, se abre el autoapertorio de instrucción, se ordena el mandato de detención, él nunca fue notificado del mandato de detención. Cuando él es detenido en la sala, ya cuando estaba siendo juzgado, ¿en qué momento puede interponer un recurso de apelación contra el mandato de detención? Si cualquier pedido no se puede efectuar ante la sala, solamente se puede solicitar cuando ya existe instaurado la acusación y ahí se puede solicitar la variación. Entonces, en ese aspecto, voy a aclararle de que no podía interponer recurso de apelación contra el mandato de detención. Señor El segundo... El magistrado Fernando Calle quiere formular una pregunta. Gracias, como está bien, presidente. Dígame, doctor, ¿en qué momento interpone usted la acción de habeas corpus? ¿En qué momento del procedimiento, del proceso? Yo interpongo después de que el señor es sentenciado. Después que es sentenciado. Sí. Cuando usted dice que lo detuvieron sin mandato, o sea, no hubo una notificación, existía el mandato en el expediente. Claro, existía el mandato de detención. ¿No pudo impugnarlo? ¿No había mecanismo? Porque el hecho No, porque... estando el mandato ahí interpuesto, dándose por notificado, no pudo haber interpuesto la... Ahora, suponiendo que eso no hubiera sido, no interpuso la acción de habeas corpus en ese instante. No, porque como le vuelvo a decir... Estaba preso, injustamente detenido, su patrocinado, ¿no? Claro, él estaba justamente preso detenido. Bueno, lo que dice usted, injustamente, ilegalmente. Claro, porque había nacido un proceso espurio con esta autoapertura de Pero instrucción. no interpuso ahí el habeas corpus, sino cuando ya recibió la condena. Así es. ¿Cuántos años lo han condenado? A 10 años, doctor. 10 años. Gracias, presidente. Y termino con la segunda parte, señor presidente. La segunda parte está referido de que dice que el tribunal no puede ingresar. Lo que estamos escuchando es el desarrollo de un proceso penal. Estamos escuchando sobre la forma, las circunstancias, cómo se desenvuelve un proceso penal. Acá tenemos que hablar sobre derechos fundamentales, garantías fundamentales que se han violado y que se vienen violando constantemente. Es por eso que yo solicitaría a este mismo tribunal y al Pleno que de una vez por todas puedan emitir o solicitar al Congreso a efecto de que se sancione a los abogados, a los jueces que no cumplan con la normatividad o con los precedentes vinculantes en el futuro, para descongestionar, para que así como ha sucedido con ese estudiante. El magistrado Juan Vergara va a formular una pregunta. Señor abogado, mi pregunta es muy simple. ¿Qué cosa es lo que usted busca a través de habeas corpus? Lo que yo sí busco fundamentalmente que se respete sus garantías fundamentales de sus derechos constitucionales al debido proceso. ¿Cuál es el pedido en concreto? Su libertad, el habeas corpus, su libertad mediante esta motivación de esta resolución. Pero usted ha apelado de la sentencia. ¿Está en la Corte Suprema? Está en la Corte Suprema. Está en la Corte Suprema. Sí. ¿Y qué cosa busca allá en ese aspecto? Nosotros estamos buscando que de alguna manera la sala, al no haber declarado nulo el autoapertorio de instrucción y haber ordenado nuevamente que se inicie un nuevo proceso, por encima de ello, afectando el debido proceso, lo sentenció. Entonces, el Estado cognoscitivo de presunción de inocencia... Entonces busca lo mismo, pues. También ahí busca eso. Lo mismo que buscan acá en el habeas corpus, espera usted allá en la Corte Suprema también lo mismo. La salida, la libertad. Señor presidente, yo considero que mientras que en el Poder Judicial se desarrolla en base a la normatividad legal, acá estamos reclamando derechos fundamentales de garantías constitucionales. Es lo que es la diferencia. Si bien es cierto, existen dos mecanismos, pero la diferencia es de garantías constitucionales. Un mecanismo para un mismo hecho, ¿no es así? Posiblemente sea pues juego las reglas establecidas en la normatividad procesal, pero las dos llegan al mismo, posiblemente al mismo asunto, ¿no? Vamos a escuchar a la señorita procuradora. ¿Necesita usted Sí, muchas intervención? gracias, señor presidente.
Al respecto de lo señalado por el abogado de la parte demandante, quisiera precisar que lo que en realidad él pretende es que la justicia constitucional se aboque a cuestiones que son solamente de índole penal y que han sido evaluadas y que deben ser resueltas intraproceso penal principal y no en la vía constitucional, pues esta no es la vía idónea para ese fin. Por ese motivo existen etapas dentro del proceso penal que ya han sido evaluadas, que ya han sido decididas y que ya han sido resueltas y que actualmente se encuentra pendiente de resolución el recurso de nulidad presentado por el demandante actualmente en la Corte Suprema. Vista la causa, al voto. Causa número 4, expediente 5132-2011, proceso de amparo. Seguido por Doroteo Orihuela Medina contra la ONP. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandada el doctor César Abanto Revilla. Bien, puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Señor presidente, señores magistrados, en el presente caso, el señor Orihuela Medina está solicitando el otorgamiento de una pensión de jubilación minera bajo el régimen de la ley 25009, que es una modalidad incursa dentro de lo que es el Sistema Nacional de Pensiones. El demandante alega que cuenta con 14 años de servicios hasta la fecha de su cese, en el año 1969, y que mérito a ello tiene derecho a una pensión minera proporcional. Contrariamente a lo señalado por el señor Orihuela, para acceder a una pensión minera proporcional, el artículo 15 del reglamento de la ley minera, el decreto supremo 02989-TR, precisa que se requiere cuando menos 15 años en el supuesto que el trabajador haya laborado en un centro de producción minera, que es precisamente el caso del señor Orihuela. Por tanto, en ese aspecto no le correspondería. Pero el demandante plantea una segunda alternativa. Dice, bueno, si perjuicio de eso, yo padezco neumoconiosis, tengo una enfermedad pulmonar adquirida cuando laboraba pues, en este centro de producción y por tanto se me debe exonerar de todos los requisitos. Y para acreditar esa afirmación, adjunto un certificado, una evaluación médica de la Dirección General de Salud Ambiental, de la DIGESA. Si bien desde el principio del proceso, en la contestación, nosotros cuestionamos ese documento y señalamos que el Tribunal Constitucional, en el expediente 163-2006, que ha sido recogido incluso en el precedente vinculante 2513-2006, ha precisado que para determinar un estado de incapacidad, un estado de invalidez, que pueda permitir el acceso a una prestación de la seguridad social, es necesario un dictamen de una comisión médica estatal. Y precisamente cuestionando los dictámenes de estas instituciones que estaban adscritas al Ministerio de Salud, como el Censopaz, DIGESA, INSO. Entonces, solicitamos que se someta al demandante una nueva evaluación médica. Hemos adjuntado incluso a la contestación un informe médico del reconocido neumólogo, el doctor José Torres Sales, en el cual precisa que para determinar una enfermedad pulmonar como la neumoconiosis es fundamental 4 pruebas. La elaboración de un cuadro clínico, que es la anamnesis, la evaluación por imágenes, es decir, los rayos X, la prueba funcional, que es la espirometría o de esfuerzo pulmonar, y la prueba de laboratorio, el análisis de los gases arteriales. Y no se puede constatar, en base a este certificado de DIGESA, que se haya practicado siquiera una de estas 4 pruebas fundamentales. En ese sentido se ha pronunciado precisamente la sentencia de vista en su cuarto considerando, diciendo que es indispensable, es necesario, en virtud de los precedentes señalados, llevar a cabo una nueva evaluación, y que en la medida que el demandante no ha juntado el dictamen de una comisión médica estatal, sino únicamente de este instituto, la demanda viene improcedente, y en ese sentido pedimos que se sirva a confirmar la venida en grado. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 6, expediente 5143-2011, proceso de amparo, seguido por Julio Martín Ubilluz Soriano contra el fiscal de la 8ª Fiscalía Superior en lo Penal de Lima y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Reinaldo Miranda Wong por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En representación del Ministerio Público solicitamos que se declare infundada la presente demanda de amparo. ¿De qué se trata el asunto? Básicamente, el demandante presenta una demanda de amparo contra la resolución del fiscal provincial que ordena el archivo de una denuncia presentada en su despacho por un supuesto delito contra el patrimonio por haberse llenado una letra en blanco. El fiscal, evaluando las pruebas, evaluando todos los elementos recogidos, decide archivar la denuncia. El denunciante presenta su recurso de queja y el superior confirma la decisión, infundada la queja. Ahora, ¿por qué presenta el amparo?
porque el demandante considera que el fiscal estaba en la obligación de formular la denuncia. Ahora, ¿de qué se tratan todos estos hechos? Deriva de un procedimiento seguido ante Indecopi, en donde el demandante alegaba que tenía una cuenta, una deuda con el Banco Ripley. Él hizo unos pagos y esos pagos no fueron tomados en cuenta por Banco Ripley. En el procedimiento administrativo, Indecopi encontró que efectivamente Banco Ripley no había contabilizado esa deuda. De tal manera que se emitió la resolución correspondiente determinando que Banco Ripley reduzca la deuda bajo procedimiento de imponerse una multa. No cuestionó en nada el título valor. Siendo así, se le impuso la multa de 3 UIT al Banco Ripley por no haber cumplido la ordenanza de cumplir. Sin embargo, el título valor se mantuvo vigente, pero para el demandante considera que este hecho no es suficiente, que debió haberse formalizado denuncia contra los funcionarios de Indecopi. Sin embargo, Indecopi, en cuanto a la validez del título valor, lo mantiene vigente. Va a la fiscalía, presenta su denuncia diciendo que ese título es falso, fue llenado en blanco, pero si en el procedimiento administrativo se evaluó el título y se expresó su conformidad. Únicamente era discusión en cuanto al monto de la deuda, no la validez del título. Eso era lo que dijo el procedimiento administrativo. Siendo así, validado ya el título valor, se inicia el procedimiento de ejecución y acá yo lo tengo que actualmente se está siguiendo este proceso ejecutivo ante el tercer juzgado civil comercial, expediente 8043-2006, que está en trámite, es decir, está pendiente de resolver. Entonces, la razón por la cual el fiscal provincial le rechaza la denuncia a la parte demandante es porque ya existió un procedimiento administrativo en donde se determinó la validez del título valor, y en segundo lugar porque ya existe un proceso judicial, un proceso civil, en donde el demandante, siendo un proceso ejecutivo dentro de las causales de contradicción, el demandante perfectamente puede alegar la falsedad del título ejecutivo. Y mientras tanto no se determine eso en la vía civil, el fiscal no puede invadir competencias que son materias del juez de la materia. Y es por esta razón que le rechaza la demanda de la denuncia. Señora Procurador, el magistrado Fernando Calle va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Sí, doctor, vamos por parte. El juicio ejecutivo que se está llevando a cabo es el mérito de este documento, esta letra a la que se atribuye o se dice que se ha rellenado. Así es. Es ese documento. Así es. Está bien, ese es un juicio civil. ¿Qué tendría que ver, en qué norma si hubiera un ilícito? ¿No ha habido un peritaje? Si en realidad se ha cometido el ilícito contra la República. En realidad, si se hubiera cometido un ilícito, el demandante presentó, digamos, su denuncia ante Indecopi. Ejerció todos los medios de defensa. Ese es el tema civil. Ese es el tema administrativo. Ahora, a nivel de la vía judicial, una de las causales por el cual el demandante puede alegar la falsedad del título ejecutivo es a través de la causal de contradicción, presentar sus pericias. Eso es cierto, eso es cierto. Contradictorio lo puede plantear. Eso lo puede presentar. No sabemos si lo ha hecho o no lo ha hecho. Pero eso es independiente de que si yo acudo al Ministerio Público es por la presunción de un ilícito penal. ¿Ha habido algún peritaje? ¿Hay algo que determina que ese documento, ese título valor fue adulterado? No hay ningún peritaje, se pidió el expediente administrativo ante Indecopi, todo lo actuado, se requirió al demandante que presente pruebas sobre lo alegado, no lo presentó, y reunido todos los elementos, el fiscal emitió su pronunciamiento. Pero no hay nada que determine que el documento ha sido adulterado. No hay nada que determine que el documento haya sido adulterado. Por eso, solo la versión del denunciante. Solo la versión del denunciante, y tenemos el procedimiento administrativo. Sobre un documento que rellenado, si fuere cierto, ha sido admitido en el proceso ejecutivo Claro, en el procedimiento administrativo yo pienso que el demandante tenía toda la posibilidad de alegar, aparte de que había hecho pagos y que no se habían contabilizado, también alegar que ese título fue llenado en blanco. Sin embargo, en ese procedimiento administrativo, señor ante Indecopi no dijo nada, se quedó en silencio. Entonces, si tenía esa oportunidad, ¿por qué después del procedimiento administrativo ahora alega la presunta llenado en blanco de una... Esa presunción no ha sido acreditada con peritaje alguno. Esa presunción no ha sido acreditada. No sabemos, y podría ser interesante acá que si la parte demandante, esa presunción ha presentado alguna pericia
en la vía civil para pedir la nulidad de ese título. En la vía penal, en el Ministerio Público no se ha hecho. En la vía penal no se hizo, teniendo en cuenta que eso ya se fue materia de un procedimiento administrativo, ¿no? Perfecto. Gracias, presidente. Concluyendo, entonces, lo que acá resulta evidente, lo que se pretende es que básicamente se cuestionar una decisión legítima del fiscal provincial como del fiscal superior, que evaluando ya todos los antecedentes administrativos, evaluando que ya tenemos un proceso civil en donde el demandante está ejerciendo plenamente su derecho de defensa, y hasta tanto no se determine en la vía civil este cuestionamiento que él está haciendo, el fiscal provincial, aplicando el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución, ninguna autoridad puede abocarse a causas que están ya pendiente de resolver en la justicia civil. En este caso es evidente, y como nosotros vamos a presentar por escrito, acá está el informe o el reporte del Poder Judicial. Puesta a consideración, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que se declare infundada la presente demanda de amparo. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 9. Expediente 5154-2011, proceso de amparo, seguido por Remigio Rupay Salinas contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Gladys Idone García. Señora abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. En el presente caso, el demandante, tanto en la vía administrativa como en el proceso de amparo, ha solicitado, se le otorgue pensión de jubilación bajo el régimen de construcción civil. Para este régimen se requiere que acredite un periodo de edad de 55 años y un mínimo de 15 años de aporte, si es que es antes de la modificatoria del Decreto Ley 25967. En este caso, el demandante cumple el periodo de edad, pero en el tema de reconocimiento de años de aporte, la Administración le ha reconocido 6 años y 5 meses, a pesar que el demandante indica que ha acreditado más de 25 años. En autos, él presenta una declaración jurada. En primera instancia, el juzgado solicita el expediente administrativo a la ONP. Presentándose el expediente administrativo, el juzgado considera que con el certificado de trabajo que se inserta en el expediente administrativo queda acreditado el periodo de aportes y por tanto se le declara fundada la demanda. En segunda instancia, esta decisión es revocada. ¿Y ello por qué? Y es el fundamento por lo cual nosotros solicitamos que este recurso de agravio sea desestimado. Puesto que no es solamente el certificado de trabajo el que es el único medio probatorio que debería de verificarse en este caso, sino la ONP ha verificado que el demandante en la empresa en la que estaba laborando y por la cual solicita el reconocimiento de años no aparece en las planillas de pagos, no tiene boletas de pagos y tampoco ha presentado una liquidación jurada. Entonces, el informe de verificación remite eso y eso ha sido valorado por la Quinta Sala Civil. En ese sentido es que nosotros solicitamos se confirme esta decisión y por tanto se revoque el recurso, se declare infundado el recurso de agravio constitucional. Vista la causa, al voto. Causa número 11, expediente 5160-2011, proceso de amparo, seguido por Lucía Sánchez Minaya, viuda de Rojas, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Rubén Mario Minaya Béjar. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, con su venia, en el presente caso, siendo un proceso de 23908, como es de conocimiento del colegiado, nuestra representada viene allanándose en un 99% de los casos. En el presente caso, la demandante pide la aplicación de la 23908 cuando ésta tuvo su contingencia en el año 81. Si bien es cierto, no hubo cuestionamiento por nuestra parte porque nos allanamos parcialmente a ella, sí dejamos constancia en el escrito de allanamiento que el ACUO precise de manera jurídica si verdaderamente se le había vulnerado su derecho a pensión mínima, ello en la medida de que se había otorgado su pensión antes de la vigencia de la ley 23908. Para ello, el juzgado, mediante sentencia, determinó que se declare infundada la demanda porque no se había vulnerado derecho pensionario alguno. Reiteramos ello en la medida que su contingencia fue antes de la aplicación de la referida ley. Apelada a la misma, la instancia superior confirma la sentencia de primera instancia aduciendo que no se había vulnerado el derecho de pensión mínima
en la medida que su contingencia fue anterior a la vigencia de la 23908, y aparte de ello, que la demandante no había presentado medio probatorio alguno que determine que durante la vigencia de la ley 23908 su pensión mínima había resultado ser inferior en cada oportunidad de pago. Es en ese sentido que, evaluando los únicos documentos, siendo la resolución administrativa y una boleta de pago presentada por ella del año 92, donde precisaba que su pensión mínima era de 50 soles, la sala determinó de que se confirme la sentencia y se deje a salvo el derecho de la demandante para que la haga valer en la vía correspondiente. Es por ello que en la instancia presente, vuestro colegiado también ya ha tenido pronunciamiento en ello en la sentencia 02296-2011, en la que precisa que no habiéndose demostrado que durante la vigencia de la 23908 la demandante haya recibido pensión mínima inferior a lo establecido por la referida ley, la demanda debe declararse improcedente, dejando a salvo su derecho de recurrir a la vía correspondiente. Dice la causa al voto. Causa número 19, expediente 5186-2011, proceso de amparo, seguido por Rosa Torres de Tafur, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra el doctor Oliver Lindoló, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 26, expediente 5201-2011, proceso de amparo. Bien, para efectos del informe oral se acumulan las causas. ¿Puede usted hacer uso de la palabra? Buenos días, señor presidente, señores magistrados. La primera causa que paso a informar es la número 5186-2011. A través de este proceso, la demandante pretende el reconocimiento de 26 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones y el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada. Para acreditar dicha pretensión, dicha solicitud ha adjuntado 3 medios de pruebas fundamentales, importantes: un certificado de trabajo, una liquidación de beneficios sociales y una liquidación de compensación por tiempo de servicios. Vuestro tribunal, en múltiples, reiteradas y uniformes sentencias, ha establecido criterios que configuran doctrina jurisprudencial respecto a la acreditación de aportes cuando se presentan documentaciones como las que he señalado. Algunas de esas sentencias son la 770-2011 y la 1510-2010. En esta sentencia se establece que dicha documentación debe estar autorizada por persona que acredite la representación legal del empleador, pues si no, esta documentación no puede generar certidumbre en el juzgador para acreditar las aportaciones reclamadas. En el presente caso, el certificado de trabajo no tiene firma alguna, solo la suscripción del propio demandante, y las liquidaciones que ha presentado no tienen ninguna firma. Son simples impresiones de máquinas matriciales que no pueden generar certidumbre respecto al reconocimiento de estos aportes. Por ello, solicito que se confirme la venida en grado y se declare improcedente la demanda. La causa 5201-2010 es muy similar. El demandante pretende el reconocimiento de aportes y el otorgamiento de una pensión de jubilación normal. Pero previamente a analizar este caso, quisiera informarle a vuestro tribunal que este señor vino gozando por alrededor de 6 años de pensión de invalidez. Esta pensión de invalidez fue declarada nula porque se advirtió que no se encontraba incapacitado, y luego de que la administración le requirió la devolución de los casi 34.000 soles cobrados como pensión, es que el señor interpone esta demanda solicitando ahora el otorgamiento de una pensión de jubilación. Dicho esto, pasamos a analizar que el demandante pretende acreditar aportaciones, al igual que en el caso anterior, con 2 medios probatorios importantes. Uno es el certificado de trabajo, que como en el caso anterior también no presenta suscripción alguna, ni presenta partidas registrales que acrediten la representación legal de la persona que debe firmar estos documentos, y la otra son copias originales de pagos al Seguro Social como asegurado facultativo. Respecto de estos últimos medios probatorios, no existe, ni en el expediente administrativo ni en lo actuado en este proceso, ficha de inscripción que acredite que el señor se había inscrito
como asegurado facultativo, razón por la cual estos documentos, estas boletas de pago, no generan la certidumbre necesaria para poder acreditar estos aportes. En ese sentido, también solicito se declare improcedente la demanda. Vistas las causas, al voto. Causa número 21, expediente 5188-2011, proceso de amparo, seguido por Francisco Toala Espinosa contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Daniela Dallens Condori. Señorita abogada, usted hacer uso de la palabra. Señores magistrados, muy buenos días. En el presente proceso, el demandante solicita pensión por renta vitalicia. En tal sentido, adjunta como medio de prueba el certificado de evaluación médica de fecha 24 de abril del 2008, así como el certificado de trabajo emitido por su ex empleador. Sin embargo, en el presente proceso debemos de tener en consideración la relación causal que debe de haber entre la enfermedad que padece el demandante, que es hipoacusia en un 78% de menoscabo, y la relación laboral que éste tenía con su ex empleador. Siendo así, el quinto juzgado constitucional declara fundada la demanda. No conformes nosotros con la misma, interpusimos el recurso de apelación haciéndole mención a la sala que el certificado médico del demandante es de fecha 24 de abril del 2008 y su cese del demandante fue en el año 98, habiendo 10 años de diferencia. Siendo así, el tribunal se ha manifestado en una sentencia recaída en el expediente 1322-2007, donde se remite a la misma. En tal sentido, la sala revoca la sentencia venida en grado y reformándola declara infundada. En tal sentido, solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional y se confirme la venida en grado. Vista la causa, al voto. Causa número 22, expediente 5190-2011, proceso de amparo, seguido por Víctor Zacarías Román Malqui contra la ONP. Señor presidente, el doctor Juan Carlos Rojas Vargas solicita acumulación para efectos de informe con las siguientes causas. Causa número 27, causa número 46 y la causa número 55. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor presidente, señores magistrados, con su permiso. En el expediente 5190, que es muy similar al 5268, ambos emplazantes tienen como pretensión el otorgamiento de una pensión de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones. Ello basamentado en que cuentan con los requisitos de edad y aportes necesarios para acceder al goce de pensión. Si bien es cierto cumple con el requisito de edad, no ocurre lo mismo con el requisito de años de aportación, pues han presentado una serie de documentos en copia simple, declaraciones juradas y certificados de trabajo exiguos que no generan convicción respecto de los años de servicio y mucho menos de los años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones, a tal extremo que en el proceso seguido por el señor Román Malqui, la sala ha advertido que existen serias diferencias en cuanto a la fecha de inicio de labores y la fecha de funcionamiento de la empresa de su ex empleador. Por tanto, siendo valorados dichos documentos de manera conjunta, no han generado convicción al colegiado a fin de amparar la demanda. En vista de ello, solicitamos que el recurso de agravio sea desestimado. En el expediente 5202, seguido por el señor Isidro Espinosa Cursino, este señor estuvo gozando de una pensión de invalidez, la misma que fue dejada sin efecto por la ONP en base a los principios de fiscalización posterior, pues se detectó que la evaluación médica presentada no estaba sustentada debidamente. Debido a ello, este señor fue sometido a una nueva evaluación y se detectó que la incapacidad que padece es diferente y el porcentaje también no le impide percibir una remuneración. En base a ello, la pensión fue suspendida y dejada sin efecto, porque fue corroborada por mediante una evaluación médica posterior de que puede seguir laborando. Por tanto, también solicitamos que sea designado el recurso de agravio. Y finalmente, en el expediente 5289, seguido por el señor Ibáñez Ulloa, el demandante pretende el otorgamiento de una pensión de renta vitalicia en base a una evaluación médica expedida por el Ministerio de Salud.
Bueno, como ya es sabido por vuestro colegiado, dicha evaluación no resulta la idónea para acreditar el padecimiento de incapacidad, porque no ha presentado la evaluación médica de una comisión evaluadora. Por tanto, no se sujeta a los presentes del expediente 2513-2007, por lo que solicitamos se desestima el recurso agrario. Todos sus extremos. Vistas las causas, al voto. Causa número 24, expediente 5194-2011, proceso de amparo, seguido por Telésforo Simeón Trejo Palacios contra la ONP. Señor presidente, el doctor José Polo Guevara solicita acumulación para efectos de informe oral con las siguientes causas. Causa número 41. ¿Qué número? Causa número 41. 41. Primero las 24. Y causa número 42. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, ¿puede usted hacer uso de la palabra? Con su venia, señores magistrados, en relación a la causa 5194-2011, seguida por el señor Félix Trejo Palacios, tenemos que la pretensión materia de la demanda es el otorgamiento de pensión de jubilación adelantada. En sede administrativa, mediante resolución administrativa 12986-2008, se le denegó dicha solicitud en virtud de que había acreditado fehacientemente únicamente 15 años de aporte. Como sabemos, de acuerdo al artículo 44 del decreto de ley 19990, para acceder a este tipo de prestación adelantada se requiere acreditar 55 años de edad y 30 años de aportes. Ahora bien, en este expediente judicial, a efectos de obtener dicho derecho pensionario, el demandante adjunta un certificado de trabajo y una liquidación de beneficios sociales emitida por su ex empleadora Servicio de Nutrición S.A. Al respecto, y conforme está acreditado en el expediente administrativo, mediante informe 1501-2007, se ha determinado que dichos documentos, tanto el certificado de trabajo como la liquidación de tiempos de servicios, la firma de la supuesta gerenta de dicha empresa, es diametralmente opuesta a la firma registrada en la RENIET. En tal sentido, siguiendo el precedente de observancia obligatoria 4762-2007, tanto juzgado como sala han declarado improcedente la demanda venida en grado por cuanto no se ha acreditado fehacientemente y existe dudas en cuanto a la documentación adjuntada por la demandante al escrito de su demanda. En tal sentido, solicitamos se desestime el recurso de agravio en esta causa por cuanto no está acreditada la vulneración de derecho constitucional alguno. En cuanto a la causa 5248-2011, seguido por la señora Fortunata Calderón Chira, tenemos que lo que persigue esta demandante es el levantamiento de la suspensión de su pensión de jubilación. En este caso concreto, en el año 2004 se le otorgó pensión de jubilación a la demandante en virtud de la documentación adjuntada en sede administrativa. Ahora bien, de acuerdo al artículo 32 de la ley 27444, la ONP se encuentra facultada en virtud del principio de control posterior a verificar mediante el sistema de muestreo la veracidad y autenticidad de la documentación adjuntada por los administrados. Es así que en el caso concreto de la demandante tenemos dos informes grafotécnicos. El informe 006-2008, en donde se determina que los certificados de trabajo presentados por los administrados de los empleadores Negociación Agrícola Cascajal y Cooperativa Agraria de Producción La Unión provienen de una misma máquina de escribir, determinándose uniprocedencia mecanográfica. En tal sentido, existen indicios razonables de irregularidad en cuanto a la documentación de dichos empleadores. Ahora bien, en este mismo caso, mediante informe grafotécnico 1102-2009, se ha determinado que la firma del certificado de trabajo y liquidación de beneficios sociales de la ex empleadora Negociación Agrícola Cascajal, específicamente de su gerente José Almenara Rodríguez, no corresponde a la firma registrada en la RENIET. Por lo tanto, la ONP, en virtud del artículo 3 del Decreto Supremo 063-2007, ha emitido resolución administrativa debidamente fundamentada y notificada al demandante, suspendiendo la pensión de jubilación de este hasta la conclusión del proceso de fiscalización posterior. En tal sentido, solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en grado y desestimar el recurso de agravio en esta causa. En relación a la causa 5252-2011, seguida por la señora Natividad Peña, viuda de Espinosa, tenemos que lo que persigue la demandante es el otorgamiento de una pensión de jubilación general. En sede administrativa se le denegó dicha solicitud mediante resolución administrativa del año 98,
por cuanto se determina de que la demandante no acredita los 20 años de aportes exigidos por el Decreto Ley 1990. Ahora bien, en la presente demanda, la demandante adjunta como medios de prueba para sustentar su pretensión certificados de trabajo, tanto en primera instancia como en segunda instancia, haciendo una valoración en conjunto de dichos medios de prueba y teniendo presente el precedente de observancia obligatoria 4762-2007, se ha concluido de que dichos documentos no generan convicción respecto a la relación laboral de la demandante con dichos ex empleadores y por ello no corresponde reconocer los aportes que pretende la demandante. En tal sentido, solicitamos en esta causa se sirva a confirmar la sentencia venida en grado y se desestime el recurso de agravio constitucional. Vistas las causas, al voto. Causa número 29, expediente 5215-2011, proceso de amparo, seguido por Digna Emérita Valladares Cruz de Santa Cruz contra la ONP. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Sally Martínez Pomayauli. Señorita abogada, voy a hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. En esta oportunidad, la demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación adelantada por haber cumplido con los presupuestos legales, además del pago de devengados e intereses legales. Al respecto, se procedió a contestar la demanda señalando que no reúne los años exigidos por ley, además de juntar documentos que no se ajusta allá al pronunciamiento que ha tenido el TC en la sentencia vinculante 4762, por la cual solamente adjunta copias simples de las planillas y declaraciones juradas firmadas por la misma demandante. En ese sentido, tanto el juzgado como la sala declaran infundada la demanda porque, además de lo ya señalado en la contestación, hacen la precisión que las planillas adjuntadas por el demandante no se consigna el nombre de la demandante como Digna Emerita Valladares Cruz de Santa Cruz, sino que se registra el nombre de Mary Valladares, una persona distinta a la demandante, por lo que estos documentos no generan, tanto en juzgado como en sala, la suficiente certeza de la credibilidad de la información contenida en ella. Además, también señalan que las declaraciones juradas necesitan estar sustentadas por otros documentos como liquidación de beneficios sociales, entre otros, ¿no? En base a la resolución aclaratoria de la 4762. Bajo estas consideraciones solicito que se confirme la sentencia venida en grado y que se desestime el recurso de agravio constitucional. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 33. Expediente 5226-2011, proceso de amparo, seguido por Carlos Yapías Veraún contra la ONP. Señor presidente, solicite el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Roy Soto Fujita. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, con su venia. Como bien se ha señalado, en esta oportunidad viene en recurso de agravio constitucional el interpuesto por el señor Carlos Yapías Veraún. Hay que precisar que este recurso ha sido concedido por la Sala Superior, sustentado en la ejecutoria del Tribunal, la 4/2009, proceso de amparo, que permite el recurso de agravio en etapa de ejecución cuando se estaría contraviniendo fallos de este tribunal, ¿no? En ese sentido, lo que pretende el recurrente es lo siguiente. En sentencias emitidas en el presente proceso se le reconoció su derecho a percibir una renta vitalicia por enfermedad profesional y se procedió a calcular conforme a lo actuado en la parte de ejecución, a calcular su pensión sobre la base del Decreto Supremo 002-98, sector salud, que es el reglamento de la Ley 26790 que creó el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En ese sentido, habiéndose producido el siniestro contingencia conforme a los criterios emitidos por ese tribunal, el 3 de agosto del 2004, la ONP procedió a determinar la remuneración mensual sobre la base de la cual iba a calcular la pensión o la renta vitalicia en el periodo de los 12 meses anteriores al siniestro. Sin embargo, lo que el demandante pretende es que la remuneración mensual
sea calculada en función a los 12 meses anteriores al cese, que es muy anterior a la fecha de siniestro o contingencia. En ese sentido, consideramos que es claro, lo estableció en el artículo 18.2 del Decreto Supremo 002-98 Salud, que establece que los montos de pensión serán calculados sobre el 100% de la remuneración mensual del asegurado, entendida como el promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro. Liquidación que ha sido efectuada por ONP con arreglo a ley. Por ese motivo, tanto en primera como en segunda instancia en revisión, señalaron el juzgado y la sala improcedente o infundada la observación planteada por el demandante, por lo que venimos a solicitar que, rechazando el recurso de agravio constitucional, se confirme la resolución que declara infundadas las observaciones del demandante. Vista la causa, al voto. Causa número 43. Expediente 5254-2011, proceso de amparo, seguido por Melquiades, Sabino, Aparcana, Hernández contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Bocanegra. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Bien, la presente causa es sobre una jubilación adelantada. En este caso, existen indicios razonables de irregularidad de los empleadores, dado de que la ONP, en su función de fiscalización posterior, contemplado en el artículo 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos, ha detectado, sin embargo, que existen algunos empleadores de que puede haberse detectado irregularidades. Por ejemplo, de que en la pericia arbotécnica, de que ciertas letras, como la letra U, la letra S, están ligeramente inclinadas, no puede ser lo mismo en todos los documentos que ellos expiden para su liquidación y sus beneficios sociales. Es así que en varias averiguaciones razonadas es que la ONP decidió suspender la pensión otorgada pues al trabajador. En tal sentido, sobre todo, hay bastante también jurisprudencia al respecto, dado que ha sido argumentada la posición de la ONP. Entonces nosotros queremos que se declare infundada la demanda. Pasando al siguiente expediente que tenemos, es sobre acumulado. Pedí acumulación. ¿De usted cuenta del siguiente expediente? Bueno, solicitar acumulación. Señor presidente, el doctor solicita acumulación también con la causa 5003. No la tengo registrada, pero me comunica de que desea que se autorice la acumulación. ¿Está en el rol de causas? Sí, doctor. Corresponde al número 5003, pero mucho anterior. 5003-2011, doctor. Sí, 5003 sí, no tiene programación. 5303-2011. 5303. ¿Está programada? Es la causa número 60, seguida por Juan Ricardo Urbano Luján contra la ONP. Es la número 60, doctor. Puede usted hacer uso de la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Sobre este caso, en particular, es sobre la pensión de invalidez efectuada bajo el régimen del Decreto de Ley 18846. Al respecto, quien ha presentado el actor su certificado médico no cumple las formalidades establecidas por la comisión evaluadora como corresponde de acuerdo a ley. Por ejemplo, no hay espacio para los sellos, no es un ente colegiado quien firma esta comisión certificado médico. Es por ello que
la ONP ha cuestionado este documento en virtud también a reiteradas jurisprudencias del Tribunal Constitucional, como sí tenemos la sentencia 163/2006, que evidentemente que exige que estos documentos deban de cumplir ciertas formalidades. Asimismo, este hospital donde se expidió este certificado médico no tiene autorización para expedir certificado médico por comisión evaluadora. Es el hospital de Palpa, y han habido ya muchos casos anteriores de este lugar, el hospital de Palpa, de que evidentemente no han sido reconocidos y han sido cuestionados también por la misma jurisprudencia ante el Supremo Tribunal. Es por eso que queremos que la causa quede fundada. Vistas las causas, al voto. Causa número 45, expediente 5260-2011, proceso de amparo, seguido por empresa FIRT Industries Perú S.A. contra el fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta de Huarochirí, Matucana. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Lucía de Jesús Guamán Tiza. Está presente. No se encuentra, doctor. Bien, pasamos a la siguiente causa. Causa número 57, expediente 5298-2011, proceso de amparo, seguido por María Pía Núñez Núñez contra la Universidad del Pacífico. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Adrián Simons Pino. Doctor Simons, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor magistrado, buenos días. Rápidamente, dado el tiempo y lo que he podido apreciar de que el Estado gasta tiempo y recursos de los contribuyentes en los temas de los pobres pensionistas, voy a ser muy breve, muy breve. Les doy los hechos para que después podamos ver el derecho, rápidamente. Los hechos empiezan, para centrarnos en este caso, de mi patrocinada, la estudiante María Pía Núñez contra la Universidad del Pacífico, con una carta del 9 de diciembre de 2010 de sus padres, que solicitan a la decana de la Facultad de Economía el retiro excepcional, subrayo la frase excepcional, extemporánea, también la subrayo, de los cursos desaprobados o retiro extemporáneo de dicho ciclo. Y esa razón excepcional porque motivó a los padres de María Pía a hacer ese pedido por escrito a la decana de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, se dieron a básicamente dos problemas que afectaron al estudiante. Un problema psiconeurológico que requirió tratamiento medicado a cargo de psicólogos y psiquiatras, por una profunda depresión diagnosticada a raíz de la muerte de su abuelo por cáncer, y luego un accidente automovilístico, ¿verdad?, que le produjo graves lesiones que implicó disminución temporal de sus funciones motrices, lo cual le impidió llevar adelante adecuadamente el curso justamente en Ojalá, que es nivelación informática, porque estaba enyesada el brazo, usaba collarín y corsé. Y a ese pedido se juntaron todos esos documentos que acreditaban esas razones médico y humanas, sobre todo humanas. El 5 de febrero, a raíz de una llamada que reciben los señores Núñez, los padres de María Pía, que se les informó que su pedido ha sido negado, pero se informó por teléfono, ¿no? Ellos el 5 de enero presentan una segunda carta, y expresan su extrañeza de que a través de una llamada se les diga que el pedido había sido denegado, y que a través también del teléfono se les dijo que se había pedido un informe al área psicopedagógica de la universidad, y que por lo tanto de una revisión hecha por la facultad se consideraba no atender su solicitud. Ellos con esta carta piden una reconsideración, una impugnación, como querramos llamarlo, ante el Consejo de Facultad para que se revise el tema, porque era un tema humano, y que no consideraban aplicar de manera mecánica los reglamentos frente a ese drama de la estudiante. Recién reciben respuesta por escrito de la universidad, no firmada ni siquiera por alguien del decanato, ni alguien del consejo, sino por el abogado de la universidad, y que esta carta es muy reveladora, porque en la carta les dice lo siguiente: miren, señores, se ha seguido un procedimiento formal, anoten,
procedimiento formal y se cumplió con rigurosidad todos los requisitos del debido proceso. No sabemos cuáles hasta ahora, ¿ya? Y han seguido 2 instancias, le cuentan. El decanato del Consejo, que ha emitido 2 decisiones que rechazan su pedido. Y la pregunta que viene es, ¿qué instancias? ¿Qué decisiones? Si no las conocemos, si no nos han escuchado, si todo ha sido rechazado por teléfono y finalmente por una carta se nos dice cuál fue el camino que siguió. Y además agrega en esa carta que estas 2 instancias se habían indicado que no se encontraba esto dentro de los reglamentos. Justamente por eso era el periodo excepcional, porque había un drama humano que atender. Eso ocasionó una baja automática de la estudiante universitaria de los sistemas. Es como una muerte civil para el estudiante. Desapareció del mundo académico universitario, ¿no? Eso posibilitó que el 6 de abril se presentara la demanda de amparo. La demanda de amparo ha sido declarada improcedente liminarmente en primera y segunda instancia. Y básicamente, ¿qué es lo que dice? No, lo que tú estás reclamando, tú aquí, ¿sabes qué? Esto requiere actuación probatoria. Y te aplico el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Y la sala lo vuelve a repetir, ¿no? Pero yo voy a graficar 3 errores fundamentales de la sala para poder apreciar cómo es que el Poder Judicial hasta el día de hoy no asume, permítame terminar por favor, no asume el error que le ha dado la justicia constitucional y siempre tiene que ser nuestro Tribunal Constitucional el que reponga los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dice, primer error, el considerado tercero, ¿qué dice? Mire, vamos a delimitar la controversia. Un proceso constitucional para reponer a la alumna. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Yo me pregunto, ¿cuál es el planteamiento del problema? Ni siquiera lo plantearon bien. En el segundo error, en el numeral 4.3 del fundamento, indican ¿cuál es la causa de pedir? La causa de pedir del estudiante María Pía es que se revisen sus problemas psicológicos y físicos. Falso. Esa no es la causa de pedir, esa fue la causa de pedir ante la universidad. La causa de pedir ante el Poder Judicial es su violación al debido proceso, ni siquiera fue escuchada, ni siquiera se enteró cuál fue el contenido de las decisiones. Le dijeron que pasaron por 2 instancias, ni le dijeron cómo, ni cuándo, ni qué se decidió y cuál fue el contenido de eso, no lo pudo conocer. El tercer error vincula los medios probatorios ofrecidos a la universidad como que deben ser objeto de actuación judicial, y ahí sí citan precisamente el artículo 9, olvidando e inaplicando el artículo 4, que por remisión del Código Procesal Constitucional debe aplicarse, que es decir, analizar si es que se respetó su derecho al debido proceso en sus manifestaciones más elementales, como es hacer oída a la defensa, que por lo menos está sujeta al régimen de las universidades privadas. Sí. Tiene obviamente debe tener un estatuto interno que norme su desempeño. Exacto. ¿No está sujeta a la ley del procedimiento administrativo general? No, y tiene un estatuto privado, y ese estatuto privado es el que se ha aplicado. No dice, jalada el recurso, baja automática y desaparece del sistema. Es una aplicación mecánica, automática, es decir, ella ya quiso entrar al sistema y ya no aparecía su código, no tenía sus número de ingresos, no podía matricularse, era una especie de muerte civil universitaria, ¿no? Ese es lo que hizo la universidad. La universidad dice, tú conocías los estatutos, tú te adscribiste a ellos. Sí los conocía. Lo que estoy pidiendo es que este drama humano del cual yo sufrí sea sometido a una excepción. Y que me digan sí o no, pero que me lo digan, que me escuchen, que revisen los documentos que he presentado, que me notifiquen para poder saber a ciencia cierta por qué la universidad no me aplica la excepción o no me quiere seguir como estudiante. Una pregunta, en el peor de los casos, si se le da el tratamiento de un usuario o consumidor, ¿hay un código o una legislación relacionada con los usuarios de los servicios públicos? Justo eso lo iba a tocar en el cierre, porque las universidades públicas o privadas, una reflexión vinculada a su pregunta, no pueden invocar su autonomía como si fuesen paraísos fiscales o sedes inmunes a los derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que los estudiantes universitarios también tienen un derecho al debido proceso. Y el problema es eso, que la educación universitaria, en la gran mayoría de nuestro país, se ha mercantilizado. Se ha vuelto un instrumento para un mercado.
y nos hemos olvidado del estudiante, nos hemos olvidado de atender al estudiante que no es un consumidor del sistema, porque la educación es más que eso, es un servicio que nos deben dar las universidades. Esa es la reflexión que yo hago en este caso, señor presidente. Correcto. Por esas razones, de ese cierre, es que pido que se declare fundado el recurso agrario, se aplique el artículo 20 y se le repongan sus derechos fundamentales para que finalmente ella restablezca su dignidad frente a la universidad. Vista la causa, al voto. Causa número 59, expediente 5302-2011, proceso de amparo, seguido por Eliseo Delgado y Nostroza contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Janet Valverde Mesarina. Señor presidente, Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. En el presente proceso, el demandante solicita o pretende que mi representada le otorgue una pensión de renta vitalicia. Para ello he adjuntado 2 certificados médicos. El examen médico expedido por el Instituto Nacional de fecha 13 de mayo de 1991, en el que se establece que el demandante padece de neumoconiosis con 50% de incapacidad. Y el certificado médico de fecha 26 de septiembre del 2006, expedido por el Hospital Departamental de Huancavelica, el mismo que establece que el demandante padece de neumoconiosis con 68% de incapacidad. Respecto a este certificado médico, debemos manifestar, y que es de conocimiento de vuestro colegiado, los 4 médicos que firman este certificado vienen siendo procesados penalmente por el delito contra la fe pública en la modalidad de expedición de certificados médicos falsos. Por ello, consideramos que este certificado no puede ser tomado en consideración como medio probatorio idóneo a efectos de acreditar que el demandante padece o no de algún tipo de enfermedad profesional, ¿no? En este sentido, vuestro colegiado ha expedido innumerables sentencias en las que declarando improcedente la demanda, por cuanto este certificado no les causa certidumbre, ¿no? Ahora bien, respecto al examen médico de fecha 13 de mayo de 1991, que establece que el demandante padece de neumoconiosis con 50% de incapacidad, debemos manifestar que cuando el demandante administrativamente solicitó a ONP que se le otorgue renta vitalicia, este fue evaluado ante una comisión médica. Quien expide el dictamen 533 de fecha 18 de agosto de 1998, quien estableció que el demandante no adolece de enfermedad profesional. Es decir, que existe una contradicción entre los certificados médicos que el demandante ha adjuntado a su demanda y el dictamen 533 que ha sido expedido por un órgano competente de acuerdo a ley, ¿no? Por eso consideramos que el proceso de amparo no resulta ser la vía idónea para dilucidar las pretensiones del demandante, ¿no? Por ello, señor presidente, solicitamos que el recurso de agravio constitucional sea desestimado. Vista la causa, al voto. Causa número 61. Expediente 5305-2011, proceso de amparo, seguido por Carlos Enrique Sánchez Solar y otros contra el Servicio Social del Director y Supervisor CESDIS. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Luis Sergio Sanabria Crispín. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, el recurso de agravio constitucional interpuesto ante vuestro ilustre sala por el demandante Carlos Sánchez Soler pretende que se ampare su demanda, en la cual señala que se le ha conculcado su derecho de asociación. El señor Sánchez Soler es un socio que radica en la ciudad, en la provincia de Ascope, de La Libertad, Trujillo. La demanda es básicamente contra la institución, el CESDIS, teniendo como objetivo principal de que no se lleve a cabo la Asamblea Nacional Ordinaria de Asociados del CESDIS del día 23, 24 y 25 de febrero del año 2011. Ese es el objetivo principal. Aduce de que no ha sido convocado a la asamblea, aduce que también el presidente, o en este caso,
el que convocó a la Asamblea Nacional, que era en esa oportunidad el administrador judicial del CEDIS, que ha sido nombrado por la séptima sala de la Corte Superior de Lima, no tenía facultades para convocar a dicha asamblea. Sustentaba en una resolución 59 expedida por el juez de primera instancia, en la cual había dejado sin efecto la medida cautelar. En este aspecto, la resolución que concede la medida cautelar es una resolución superior, es la resolución número 7, expedida por la séptima sala civil de Lima, y no por un juez de primera instancia. El juez de primera instancia, abocándose al proceso, porque es un juez provisional, a pesar que ya estábamos en ejecución de sentencia, la sala, al conceder medida cautelar de administración judicial, le otorga facultades que señala nuestro reglamento. Nuestra institución tiene un reglamento que se rige por la resolución ministerial 349-207 del Ministerio de Educación, aprobado por el Ministerio de Educación. Es una institución privada que agrupa a directores y supervisores y profesores a nivel nacional. Es similar a la de Rama, pero más pequeña. Se rige por este reglamento, por una resolución ministerial, en la cual señala todos los pasos por los cuales se convoca una asamblea. Teniendo facultades el administrador judicial por una resolución superior, efectuó la convocatoria, toda vez que al emitirse la medida cautelar, dispuso la sala de que, a fin de que no quede acéfala la institución, el administrador judicial tenga todas las facultades y pueda administrar la institución como debe ser, toda vez que en la demanda de ese proceso seguido, que es la 13419 de 2007, se había impugnado la elección de la señora Juana Ucañán Armstrong, quien se había reelegido 3 veces consecutivas, violentando flagrantemente el reglamento interno de la institución. Esa demanda ha sido declarada fundada en las 3 instancias. Se llegó hasta la Corte Suprema, también ha sido declarada fundada la demanda. Ya en vía de ejecución de sentencia, el juez, cuando toma a cargo este proceso, un juez provisional, anula la medida cautelar. Sin embargo, ya estábamos en proceso de ejecución porque ya se había convocado a elecciones. Ya se había convocado a elecciones y ya se iba a realizar la asamblea en febrero del 2011. ¿Para qué? Para regularizar todo el sistema orgánico de la institución, porque la anterior directiva lo había dejado acéfala porque ya no estaba, o sea, las sentencias de 3 instancias ya le habían declarado que era nula su elección. Este proceso de acción de amparo casualmente va dirigida para dejar sin efecto esa asamblea en la cual se elegía un nuevo directorio central. Dentro de este proceso judicial, si me permiten, es un grupo de ex directivos encabezados por la señora Juana Ucañán Armstrong y Ortega Chos, en la que se han emprendido un carrusel de acciones de amparo contra este proceso. Hemos denunciado ante las autoridades, inclusive hemos publicado en el Diario de la República el día 6 de noviembre del 2011, el carrusel de acciones de amparo. Señor abogado, le agradeceré que se sirva a concretar su defensa, teniendo en cuenta de que supuestamente ustedes son demandados en este proceso. Sí, casualmente, dentro del proceso de acción de amparo, el demandante no ha acreditado la violación del derecho constitucional de asociación, toda vez que tenemos un sistema orgánico en la cual, para convocar una asamblea nacional, se hace a través de delegados de cada sector. ¿Eso se ha cumplido? Ese trámite se ha cumplido con las publicaciones de que ordena el reglamento, y este señor, sin tener ninguna representación, porque tenemos delegados a nivel nacional, quienes son que concurran a las asambleas. Correcto. Bien. Vista la causa, al voto. Causa número 32.
Expediente 5221-2011, proceso de amparo, seguido por Jorge Eduardo Jurado Polo contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos. Señor presidente, solicite el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Juan Carlos Siu Romero. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, antes de empezar mi defensa técnica, mi patrocinado, también quisiera dejar expresa constancia de los grandes recursos económicos que ostenta el Estado para defender los casos de la ONP. Y justamente son aquellos pensionistas que justamente por reclamar un derecho pensionario no tienen para pagar un abogado. Si no tienen una pensión, menos tienen para pagar un abogado. Y son la razón de nuestra existencia nuestros señores personas adultas, mayores de edad. Son simplemente como una acotación. Efectivamente, el presente caso, la defensa técnica interpuso un recurso de agravio constitucional en un proceso de amparo por despido incausado. Brevemente los hechos y los fundamentos de derecho. Mi patrocinado trabajó durante 5 años como fiscalizador tributario en la Municipalidad de Los Olivos. Para ello, durante 5 años consecutivos firmó reiteradamente diversos contratos de locación de servicios. Efectivamente, en 12 de enero de 2011 se le terminó por, simplemente dijeron, nunca más vas a volver a trabajar. Interpusimos la acción de amparo ante el sexto juzgado civil de Lima Norte y la señorita magistrada, simplemente considerando la parte resolutiva, consideró que estaba mi patrocinado dentro del régimen de la actividad laboral, de la actividad privada. Y ordenó, en mérito a la sentencia 206-2005 de este honorable tribunal, se remitan los actuados al contencioso administrativo, posteriormente con las modificaciones al juzgado laboral y que se remitan a la mesa de parte respectiva. La sentencia de segunda instancia de la primera sala civil de Lima Norte confirmó dicho fallo en el sentido de que debía remitirse al contencioso administrativo, pero fue más allá. Ya no dispuso que se vayan los actuados a la mesa de parte del juzgado contencioso administrativo o posteriormente laboral. Fue más allá, dijo que se declare nulo y que haga valer su derecho en la vía correspondiente. Señor presidente, señores magistrados, ¿cuál es el motivo del asunto? Mi cuestión jurídica en debate, como siempre lo he mencionado, es determinar la vía procesal pertinente para dirimir el conflicto en materia de proceso. Simplemente es eso. En la vía procesal, efectivamente, el demandante, la municipalidad, en la vía procesal, la Municipalidad de Los Olivos, en ningún momento mencionó, dentro de su contestación de demanda, que mi patrocinado estaba en la condición de la actividad laboral, de la actividad pública. Nosotros, en nuestra demanda de acción de amparo, tampoco en ningún momento hemos hecho mención que mi patrocinado se encontraba dentro de la actividad pública. Muy por el contrario, actividad privada, decreto legislativo 728. Entonces, la municipalidad no ha cuestionado, no ha tachado, en ningún momento se ha referido que pertenezcamos a la actividad pública. Entonces, ¿qué es lo que pedimos como vía procesal nosotros? Ya este tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que tratándose de requerimiento de urgencia referidos a la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución, el mismo tribunal ha indicado, este tribunal ha indicado que el amparo es la vía idónea para verificación de los mismos. ¿Qué es lo que queremos simplemente, señor presidente? En concreto, ¿qué es lo que queremos? Simplemente que este honorable tribunal analice, vea y sea partícipe de nuestro tema mediante agravio constitucional sobre el despido incausado. Simplemente, ¿por qué? Porque la vía procesal es la pertinente. Ahora bien, nosotros ¿cómo podemos probar que estamos dentro de la actividad privada? Se ha juntado en el expediente, en autos obras, los contratos de locación de servicios a plazo determinado, las constancias de prestación de servicios, el modo y sobre todo que hay 3 partes muy importantes. Hay la famosa subordinación, la remuneración y el tiempo elaborado. De más está decir que en reiteradas jurisprudencias en el expediente 1944-2002 y en el expediente 79-20, ustedes muy eficientemente han establecido la primacía de la realidad. Si hay subordinación, si hay una contraprestación, deberíamos estar dentro de la actividad privada y no
como menciona la señorita magistrada, en tanto en primera y segunda instancia, en el sentido que somos actividad pública. ¿Por qué lo digo? Porque en las sentencias, tanto en primera como en segunda instancia, hacen valer mucho el contrato de locación de servicios, ¿no? Pero usted ya también, por reiterada jurisprudencia, ha mencionado de que esto se ha desnaturalizado. Dice, aún así, cuando se asumiera la existencia de un contrato civil, locación de servicios, este se desnaturaliza a uno de trabajo cuando se aparenta la existencia del primero. Termino con lo que ustedes mismos mencionan, pero que en realidad, de acuerdo a la actividad del trabajador, se constata en lo segundo. Esta corriente ha sido establecido, como le digo, eficientemente por su despacho. Señor abogado, el doctor Juan Vergara va a formular una pregunta. Señor abogado, dígame, tratándose de una municipalidad, se trata desde luego de un servicio público y en consecuencia la municipalidad trabaja en función a un presupuesto y para toda actividad pública se requiere concurso. ¿Ha intervenido en concurso su patrocinado? No, nunca intervino en un concurso. Él ha estado solamente con contrato de locación de servicios por determinado tiempo. Lo que queremos establecer y reiterar a su digno despacho y es que constantemente durante 5 años él ha estado permanentemente trabajando para esta institución en calidad de subordinado. ¿Pero sin concurso? Sin concurso. ¿En qué actividad, señor? Nosotros sostenemos que estamos dentro de la actividad privada, 728. No, sí, es el régimen. ¿Pero cuál era la labor que...? Fiscalizador tributario. Bien, suficiente. Por todas estas, solamente para terminar, señor presidente, señores miembros, hemos adjuntado al respecto diversos escritos en el cual estamos estableciendo las distintas discriminaciones que hay contra mi patrocinado. ¿Por qué lo digo? Porque a igual razón, igual derecho. Similares trabajadores han presentado igual acciones de amparo y este tribunal ha asumido competencias, se ha pronunciado por el fondo y es mal, y han sido repuestos. En el caso de nosotros, simplemente nos dicen, tanto la sentencia, solamente para terminar, señor presidente, tanto la sentencia de primera y segunda instancia nos dicen que vayamos al procedimiento administrativo, al contencioso administrativo. Y solamente para terminar, señor presidente, una reflexión. Y eso lo digo con mucho respeto. El que habla también fue injustamente cesado en el año 92 con la dictadura del señor Fujimori. Lamentablemente fui despedido, cesado. Tuve que interponer también una acción de amparo. Fue rechazado, en primera instancia lo gané. Cuando estaba en segunda instancia en la sala respectiva, aplicaron esta famosa sentencia, 205/2006, y nos remitieron al contencioso administrativo. Señor presidente, y solamente para terminar, tuve que acatar ese fallo. Lamentablemente, después de 8 largos años, me han dado la razón, primera y segunda instancia, y luego, en otros casos similares, compañeros míos de trabajo, simplemente el mismo tribunal, su despacho, desconoció la sentencia de 205/2006 y actuaron de forma inmediata. Solamente quiero agregar o hacer esa reflexión, porque lamentablemente justicia que tarda no es justicia. Conclusión, señor presidente, lo único que quisiera, por favor, que este digno tribunal se aboque al conocimiento, por favor, de fondo, revoque la sentencia recurrida y sobre todo reincorpore a mi patrocinado en las labores como fiscalizador tributario. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado las partes con arreglo a ley o porque no se han apersonado para realizarlo. Al voto las causas que no se han informado. Incluidos los informes, se levanta la audiencia.